Para las 20 horas está programada la marcha por la educación convocada por la CONFET. Queremos conversar de las demandas de los estudiantes universitarios y también de otros temas. Y para esto nos acompaña aquí a esta hora en CNN Chile precisamente la vocera de la CONFET, Marta Matamala. Marta, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. La contingencia manda, tú lo sabes, ¿cómo califican los hechos de violencia que se produjeron durante la mañana también en marchas estudiantiles? Una movilización autorizada ahí en el Parque Bustamante, sí, otra no. Bueno, yo creo que este ha sido un día bastante movido, un día marcado justamente por la protesta. No una protesta únicamente convocada de parte de los universitarios, sino que incluso se nos unieron hasta sindicatos que hoy día están en paro, como el caso de la aduana. Me parece que eso da bastante perspectiva de una inconformidad y una molestia amplia, calificaríamos nosotros, de lo que está ocurriendo hoy en día. Ahora, hay imágenes como la que tú mostraste hace un rato, que son francamente detestables y que uno esperaría no ver. De hecho, uno esperaría que ya con la tragedia ocurrida en Valparaíso con Diego y Ezequiel no volviera a salir un manifestante con una pistola a apuntar a las personas que justamente se están manifestando y que justamente nosotros creemos que encarnan lo peor de esta sociedad y que por lo tanto nosotros no calificamos de ninguna manera más que como lumpen, si es que no son otra cosa también. Porque, claro, se veía una persona que tenía una pistola, sí, claramente no tenía, por lo menos, ni siquiera los rasgos de un estudiante secundario menos universitario. De hecho, circula en estos momentos en las redes sociales y también nos dijeron algunos compañeros que vimos hoy día en la universidad que incluso tenía esposa. Nosotros no descartamos tampoco la posibilidad de que sean estos famosos infiltrados de los cuales siempre se hablan en las marchas, porque honestamente que un manifestante vaya, o sea, a menos que sea un loco que anda con pistola por la calle, ¿por qué razón alguien tendría esposa y pistola para apuntar a manifestantes? Nos parece una situación preocupante por lo bajo y que justamente desvirtúa el foco de lo que nosotros venimos a plantear hoy día. Ahora, ¿cómo se evita que esta situación se repita dentro de las próximas horas, que es la preocupación general, sobre todo por la hora en que se va a realizar la marcha? Bueno, a mí me gustaría aclarar primero que no era nuestra hora original, nos han cuestionado bastante el horario. Nosotros nos gustaría decir que originalmente pensábamos hacerlo entre 6 y 7 de la tarde, que es un horario en el que salen los trabajadores, si bien sabemos que por el cambio de hora está oscuro igual. Aún así nosotros pretendíamos que fuera más temprano, pero por un asunto de horario peak no pudimos correr la marcha porque iba a provocar muchos disturbios y correr al final, por ejemplo, de la Alameda a las calles aledañas, iba a provocar un taco horrible. Pero más allá de eso, nosotros hoy día nos organizamos. Primero, contamos con todos los permisos que da la Intendencia, nos reunimos con Carabineros y con la misma Intendencia para asegurar, por ejemplo, que en esta marcha haya una ambulancia, que es algo que no se ha visto en las marchas anteriores y que probablemente incluso podría haber salvado la vida a los compañeros que estaban en Valparaíso el día que los atacó un loco. Y hemos también coordinado elementos de seguridad que nosotros siempre tenemos, pero que en este caso hemos reforzado, como es, por ejemplo, que existan siempre gente dentro de la marcha viendo cuáles son los puntos conflictivos, dónde termina, que haya seguridad a la familia. Por ejemplo, hoy día nos va a acompañar la familia de Rodrigo, la familia de Luciano de Brot también, la familia Manuel Gutiérrez, esperamos, por lo tanto, también nosotros tenemos cierta capacidad hoy día para cuidar a nuestra propia gente que va a la marcha y también una coordinación con Carabineros que esperamos que hoy día no actúe de la manera que lo ha hecho esta última semana, sino que cuide a los manifestantes. Estos como los que mostramos, que era la imagen del día y que no hubiéramos querido nunca mostrar, demuestra que claramente muchas cosas se salen de las manos. Sí. ¿Cómo pueden ustedes asumir, por ejemplo, una responsabilidad de que esto no vaya a ocurrir? Yo creo que aquí hay que tener también claridad de hasta dónde llegan las responsabilidades de cada uno dentro de las marchas. O sea, nosotros cuando pedimos permiso a la Intendencia, y quiero que la gente lo sepa, nos hacemos responsables, de hecho. Cuando se individualizan sujetos que cometen actos vandálicos dentro de las marchas, a ellos les cae la responsabilidad y por eso la gente que convoca la marcha no termina con una demanda, por ejemplo. Pero en este caso también comprendemos que hay cosas que exceden, o sea, nosotros no podemos revisar a quién va a la marcha ni esperamos tampoco que nadie vaya a la marcha con un arma como se vio hoy día, lamentablemente. Y ahí creemos que tienen que haber mecanismos que sean más expeditos, por ejemplo la detención por sospecha, que es algo que se aprobó en el último tiempo dentro del Parlamento. Nosotros creemos muchas veces que es más un sesgo de clase que algo que efectivamente pueda asegurar que alguien no va armado a una marcha. O sea, hoy día se registran secundarios y la persona que aparece en las imágenes es un adulto con un arma en la mitad de una marcha. Yo creo que aquí también hay que asumir responsabilidades sociales, qué tipo de sujetos estamos creando. Nosotros asumimos la responsabilidad
responsabilidades, coordinamos de la mejor forma posible, ponemos gente a disposición, claro, pero también hay elementos que yo creo que hay que asumir que se nos escapan y que porque claramente cuando hay no elementos que se escapan en una marcha, la marcha genera en la opinión pública todo el efecto contrario, se vuelve un boomerang contra los propios estudiantes y las demandas de los estudiantes y salen finalmente el rechazo de la población, porque hay gente que quiere mantener sus puestos de trabajo, que quiere mantener sus locales. Vimos gente que les habían saqueado los locales, vimos algunos metros del autobuses del Transantiago que resultaron con sus vidrios completamente destruidos, con las personas en el interior. Entonces, ¿cómo se pueden hacer responsables de eso y cuál es la ayuda efectiva que van a tener por parte de la Intendencia? Mira, yo creo que aquí hay que clarificar un par de cosas. O sea, lo primero es que nosotros siempre hacemos llamados no solamente pacíficos a que sea como se hacen las marchas, que yo creo que es el primer compromiso que nosotros asumimos, y además de eso también tenemos en consideración que establecemos, por ejemplo, los protocolos con carabineros, con la Intendencia, para que los desvíos no sean, no sé, más molestos. Buscamos personas que también sean voluntarios y hagan seguridad dentro de las marchas, pero yo creo que también cuando uno asume que se le escapan cosas de las manos, tiene que ver con que las marchas, por ejemplo, el Confecho hoy día son increíblemente convocantes, o sea, son miles de personas que están en las calles y esas miles de personas también comprenden muchas veces que hay cosas que, por ejemplo, se escapan. O sea, hoy día muchas de esas personas que van a las marchas se van en completa normalidad a sus casas y eso no es noticia, la noticia es lo otro que ocurre fuera de ella. O sea, nosotros siempre hemos mostrado un amplio rechazo, no con las acciones de violencia, sino cuando las acciones de violencia, por ejemplo, implican que personas que son como exactamente como nosotras, o como nosotros, o como mis papás, por ejemplo, terminen con el negocio destruido. Y a mí en la mañana me tocó conversar también con locatarios de la calle 18, y claro, o sea, ellos comprenden, y yo creo que hoy día hay que buscar una manera de solucionar, de que el hecho de que si nosotros somos miles, ¿dónde vamos a meter esta marcha de miles? Que el único lugar adecuado parece ser la Alameda, donde caben todas estas personas, pero ellos también comprenden y nosotros sabemos que no podemos echarle a perder el negocio. Entonces yo creo que hoy día lo que hace falta acá es una mejor coordinación, no solamente con la Intendencia, sino con las personas también, las comunidades que se ven afectadas, y incluso muchos de ellos apoyan las manifestaciones que nosotros hacemos. Entonces yo aquí creo que en la medida en que nosotros mismos nos damos respuesta, incluso podemos establecer no sé, manifestaciones que no nos afecten a quienes somos los más afectados hoy día por el sistema injusto en el que vivimos. Bueno, y eso es lo que quiero que vayamos al fondo y a la razón por la que se convoca a esta manifestación. ¿Por qué hoy los estudiantes están de nuevo saliendo a las calles, Marta? Sí, yo creo que primero hay que, hoy día nosotros tenemos que salir lamentablemente por un tema que no nos gustaría tocar. El movimiento estudiantil es famoso por poner en la palestra la discusión de la educación, los temas centrales de fondo, no solamente la plata que se necesita, sino incluso cuál es el fondo de la educación hoy día en Chile. Y lamentablemente hoy día tenemos que salir a la calle porque en vez de darnos respuestas políticas, lo que se nos ha dado ha sido represión, que está graficado en los cientos de fotografías y videos de la marcha el 21 de mayo, donde contamos con compañeros como el Rodrigo, que hoy día está luchando por su vida, y que justamente nosotros nos sentimos en deuda con Rodrigo. O sea, Rodrigo no solamente era un estudiante, sino que además él es militante de una organización nacional hoy día, la Unión Nacional Estudiantil, y Rodrigo por lo tanto tenía un compromiso incluso mucho mayor de los que muchos que asistimos a las marchas. Por lo tanto, creemos que hoy día una forma de salir a las calles, por ejemplo, plantear lo que nosotros queremos, que excede muchas cosas de la reforma, como por ejemplo la reforma no habla sobre la precariedad laboral que existe dentro de las universidades, no toca ese tema, no toca el tema, por ejemplo, el código laboral para profesores, no existe ese tema, y nosotros sí lo queremos tocar. Y también tenemos que hablar necesariamente de represión, que es algo que es la única respuesta en verdad que nos han dado en el último tiempo. Pero nosotros vemos como opinión pública, como periodismo, que cada vez los estudiantes suman nuevas demandas. Al principio era educación de calidad, era educación gratuita, se van consiguiendo cosas de a poco. Recién en el 21 de mayo la presidenta Bachelet anunciaba gratuidad para el 60% de las universidades del CRUT. Hay logros. Sí. Pero cada vez se van sumando nuevos petitorios. Las necesidades son infinitas y siempre va a haber marcha. No, yo no creo que las necesidades sean infinitas. Yo lo que creo es que cuando uno entiende que el problema de la educación no es solamente financiero, empieza a darse cuenta que hay elementos que exceden, por ejemplo, lo que trata hoy día el gobierno. Nosotros no decimos que no hay avance, o sea, eso sería irresponsable. Por ejemplo, si yo comparo con cómo estudiaron las personas que me antecedieron, que estudiaban con crédito, y hoy día yo gozo de una beca por diferentes razones, desde mi mérito académico hasta mi condición socioeconómica, claro que hay un avance. Pero también nosotros comprendemos que hoy día el
acento que le ha puesto el gobierno es netamente financiero. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de que las condiciones laborales, o sea, de que un profesor, mira, te lo grafico en esto muy, muy sencillo, que un profesor no esté en tu universidad para responderte por una duda de una prueba, eso grafica una mala educación. Eso grafica que hoy día un estudiante no tenga derecho a resolver una duda, o que un estudiante hoy día, no sé, un profesor que es un profesor por hora tenga que estar entre universidades para hacerse un sueldo y que no pueda investigar. Y que por tanto su investigación inexistente tampoco le pueda servir a nadie. Entonces, no es que yo creo que no es que las necesidades sean infinitas, sino que el problema educativo hoy día es tan profundo que requiere que hablemos de más de lo que se está tocando de parte del gobierno. O sea, nosotros hoy día como estudiantes queremos no solamente hablar de cómo pagarle la educación a alguien, sino de, por ejemplo, qué educación va a recibir, qué tipo de profesional va a ser, qué valores tiene la educación, que yo creo que si tuviéramos esa discusión hoy día no tendríamos estos episodios, por ejemplo, no sé. En ese sentido, los estudiantes entonces no van a abandonar la calle. No, yo creo que aquí si hay una claridad que nosotros tenemos es que la única forma en la cual se nos ha escuchado y la razón por la cual incluso yo hoy día estoy sentada acá es porque nosotros no hemos abandonado las calles. Y eso no tiene que ver con que estemos siempre en oposición al gobierno de turno, sino que es con que nosotros exigimos también que seamos quienes formamos parte, por ejemplo, a la hora de construir cambios profundos, y en la misma medida también que quienes sentimos las precariedades de la educación, profesores, estudiantes, apoderados, todos nosotros tenemos algo que aportar, y en la medida en que se nos margina, se siguen haciendo los acuerdos por arriba y no la política que nosotros queremos hacer. ¿Qué les pareció el anuncio del 21 de mayo de la presidenta, que era la gratuidad para este porcentaje de estudiantes que pertenecen a las universidades del CRUT? Mira, nosotros estamos analizando los datos y tenemos hartas dudas con el tema de la gratuidad, sobre todo porque si uno analiza cuántas personas nuevas se van a beneficiar por esto y que no están beneficiados hoy día por beca. O sea, yo a la beca le puedo poner gratuidad, le cambio el nombre y vamos beneficiando más o menos a los mismos, pero o sea, ya se ha establecido, por ejemplo, en los últimos días que las universidades privadas están marginadas de eso, y ahí están los más endeudados y los más pobres hoy día. Yo no quiero decir con eso que tengamos que ponerle plata infinita a un saco roto que implica las universidades privadas, porque aquí hay universidades que se están cerrando por estafa, porque el título no los contrata nadie y todo eso. Pero, sin embargo, hoy día debería existir una regulación, por ejemplo, ¿dónde está la regulación de una privada o una intervención directa que hoy día permita que un estudiante que es el más pobre de este país pueda recibir la gratuidad? Porque la gratuidad hoy día requiere beneficios, o sea, requiere requisitos. Si la gratuidad, si entendemos la educación como un derecho, ¿cómo mi derecho va a caducar porque no cumple un requisito? Yo creo que en ese tipo de inconexiones que tenemos con el gobierno, hoy día nosotros nos hace pensar que la reforma no es lo suficientemente profunda y por lo tanto no merece llamarse reforma, sino leyes que hoy día permiten ampliar un poco más la educación, pero que de ninguna manera hacen un cambio cotidiano en nuestras vidas. ¿Eran insuficientes los recursos? Yo creo que sí, que son insuficientes los recursos, y eso implica desde que la reforma tributaria fue chauchero, por decirlo de alguna forma, hasta cómo hoy día se reparte el PIB. O sea, ¿cuánta plata se ha gastado en los mismos guanacos que arrastran nuestros compañeros en el suelo, y esa plata no se ha puesto, por ejemplo, a abrir sala cuna, a abrir jardines infantiles, o a dotar, no sé, de formas superiores de hacer que un profesor sepa más cosas y pueda transmitírselas a sus estudiantes? Nosotros tenemos serias dudas de cómo se reparte la plata en Chile y de cómo se junta también esa plata. O sea, aquí incluso hay mecanismos que se hicieron hasta más conservadores que los que existían previamente. Marta, con este anuncio de la presidenta Bachelet, con los énfasis que se están poniendo en este año en el tema legislativo, el tema de la gratuidad de la educación, el tema de la carrera docente para los profesores, claramente hay signos que dicen, para muchos esto es un guiño a las universidades del CRUT, un guiño también a la CONFET. ¿Cómo lo sienten ustedes y cómo van a seguir trabajando también en conjunto? Porque una parte es la movilización, pero otra parte también es sentarse a conversar con las autoridades. Sí, mira, me gustaría contarle a la gente que siempre sabe de nosotros por las marchas, que nosotros además de eso nos juntamos con el CRUCH, nos juntamos con apoderados, con los asistentes de la educación, y eso es lo que sostiene, por ejemplo, el que se vaya engrosando esta como lista de peticiones que parece ser infinita. Y justamente por eso nosotros también tenemos claridad con que hoy día no se le puede responder solamente al CRUCH. O sea, aquí hay cosas que están excediendo. No sé, porque nos parece injusto, por ejemplo, que por haber sido formada una universidad después del año 80 no tenga acceso a recursos cuando muchas veces son más públicas incluso que las mismas estatales, que es una ridiculez gigantesca, pero es algo que ocurre en este país. Nos parece, por lo tanto, que nosotros vamos a conversar con todos quienes tengamos que conversar, con todos quienes puedan aportar al debate educativo. No nos hemos cerrado en absoluto a ninguna discusión ni a ningún diálogo, pero también comprendemos que los diálogos tienen que ser fructíferos, y eso nosotros hemos sido majaderos. O sea, a nosotros no nos sirve ir a sentarnos todo el día al ministerio si después van a hacer una
una torre de papeles y los van a dejar metidos en algún escritorio. El CRUCH, por ejemplo, hoy día representa una opción para conversar, pero asimismo es una opción hoy día conversar con los compañeros de universidades privadas que están fuera del CONFECH, con los endeudados Corfo y con una serie de actores que componen también la mala educación que hay en Chile y que nosotros de ninguna manera les vamos a cerrar la puerta para conversar. Perfecto. Marta Matamala, muchísimas gracias, vocera de la CONFECH, por estar con nosotros. A un par de 2 horas faltan para que comience esta marcha. Esperamos que claramente que lo que llamamos ¿cómo los podríamos denominar, Marta, a las personas que participaron hoy día en estos desmanes? Nosotros les decimos que es lumpen, y porque ahí lo que hay al final es, me disculpan la expresión, es cagarse a tu propio pueblo. O sea, tú la medida que haces eso eres lumpen. Y doméstico también les decimos. Marta Matamala, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile. Gracias por la invitación.